Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yomaira Mera y junto a mis compañeros Cristian León, Miguel Velarde, Gino Peláez, Yanela Lortegui, Emilio Urquiza. Y Ariadna Pulechi. el día de hoy vamos a hablarles sobre la discriminación y los distintos tipos de discriminación que existen en nuestro país y que están tan arraigados a nuestra cultura. Bueno, empecemos. ¿Qué es discriminación? ¿qué es lo que entendemos cada uno por discriminación? ¿Alguien tiene una idea propia? Bueno, yo creo que la discriminación es un tema de excluir a las personas por distintos tipos, ya sea por su apariencia física, proveniencia, por género, por Orientación su orientación sexual y cosas como esas, que el día de hoy están atacando a la sociedad y hace que la sociedad no sea unida, sino se disperse. Y que además no avancemos como sociedad, porque si vivimos discriminando al otro por sus distintas características, en un país como el Perú, que es tan multicultural, realmente no estamos progresando. Exacto, o sea, rechazar las diferencias de las otras personas y eso no permite una ciudadanía, ¿no? O sea, ¿qué es una ciudadanía? Es tener deberes y derechos y que todas las personas lo reconozcan. Al igual que hay que tener siempre bien en claro lo que es la discriminación, porque muchos lo confunden solamente como racismo, sin embargo involucra muchas otras cosas. E incluso hay una gran cantidad de personas que confunden lo que es discriminación con comunismo, lo cual es completamente opuesto. ¿Por qué lo confundirían con comunismo? aunque puede haber discriminación, pero por forma de pensar política. Claro. La Por ideología ideologías, también. por ideologías. Cuando en realidad se debería respetar, ¿no? En el Claro. caso del Perú, que es una democracia, deberíamos de respetar las distintas ideologías. ¿Y cuáles ustedes creen que sería la discriminación que está más, que persiste más Arraigada en el Perú? Yo creo que sería la discriminación por orientación sexual y asimismo la discriminación por lugar de origen. Sí. Orientación sexual, ¿por qué sería? O sea, en el caso de, bueno, cuando es para un heterosexual, como que no hay problemas, ¿no? Sin embargo, si es una persona homosexual, pues se tiende a discriminarla por su orientación sexual. Entonces yo creo que eso está, digamos, es un tema coyuntural de discriminación que se está viviendo actualmente en nuestro país. Y que también en la Constitución dicen que hay libre, o sea, cualquiera puede elegir su religión, pero sin embargo en la práctica los peruanos siempre, o sea, lo relacionan con el catolicismo. Entonces, el catolicismo te dice, hombre y mujer, o sea, no puede haber otro tipo de relación. Claro. Entonces, creo que la discriminación por orientación sexual va en contra. Pero yo creo que al ser un Estado laico no deberíamos de tomar en cuenta las opiniones de la religión católica para tomar las decisiones en cuanto a los derechos de las personas, que no tienen nada que ver. Una cosa es la política y otra muy aparte es la religión, ¿no? Yo creo que está arraigado a la religión también, pero está arraigado también a un tema que es que el peruano no está quizás acostumbrado a ver este tipo de relaciones entre dos personas que son del mismo sexo. Claro, se hizo como un tabú. Exacto, se dice como un tabú. En otros países, claro, esto se presenta normal, hasta incluso se pueden casar, ¿no? Pero el peruano es como que todavía no está acostumbrado a ver esto porque la verdad es que no tengo idea, pero por lo Pero general... creo que viene de historia, porque, o sea, cuando vinieron los españoles, o sea, nos impusieron esa religión. Ujú, Y creo que exacto. desde que se ejerció los peruanos, nació con esa religión. Entonces, no ha tenido otro tipo de variación en el tiempo y es por eso que les choca, creo. Además, es una sociedad muy tradicional, entonces que piensa que la familia tiene que ser hombre y mujer, dos padres, hijos. Entonces no pueden, digamos, divorciarse y tampoco pueden ser dos padres hombres o dos madres mujeres. Cuando en la realidad peruana se ve que la mayoría de familias, por X razones, a veces no están conformadas por los dos padres, o sea, o a veces en el caso de que fallezcan los padres es que son criados por los tíos o por familiares, cuando en realidad la familia es lo que uno crea, el vínculo que uno crea, no necesariamente papá, mamá e hijos. Entonces creo que ahí se confunde mucho el término de familia y cuidar a la familia, cuando en nuestra realidad creo que la mayoría de nosotros ve que las familias están conformadas por quien tú verdaderamente sientes afecto. Claro, debe existir un sentimiento en la familia. Exacto. Y bueno, y el otro punto que estamos diciendo que también es uno de los principales tipos de discriminación aquí en el Perú, que es sobre tu lugar de origen, ¿no? O por tu apariencia física. Claro. Bueno, acerca de la apariencia física, no entiendo cómo en el Perú puede existir eso, porque realmente incluso en nuestras clases de realidad nuestro profesor nos da a entender con ejemplos de que nuestros padres son
no somos de Lima, generalmente la mayoría descendemos de la sierra. Entonces, yo no entiendo cómo podemos ser racistas si nuestros propios orígenes son de la sierra. Sierra o Sierra, Como selva, o o un lugar las que se naciones. pueda Lima, siempre. Porque el Perú es tan, muy variado, es tan rico. Multidiverso. de verdad tiene bastantes puntos de diferencia, o sea, muy diferente la gente del norte con la gente del sur, con la del oeste, el este, o sea, son muy De diferentes. hecho, por ejemplo, a la persona a la cual yo llegué a entrevistar, al señor John León Berrocal, él me dijo que, por ejemplo, la primera vez que llegó a Lima, en Comas, se estableció en Comas, y él se relacionó con mucha gente, hizo amigos, pero también llegó a conocer a personas que lo molestaban por el simple hecho de que él se identificaba como una persona que venía de la sierra, de Cabana del Sur, que es del departamento de Ayacucho, es un pueblo del departamento de Ayacucho. Sin embargo, él llegó a establecer un vínculo porque frecuentaban, eran vecinos, al fin y al cabo se terminaron haciendo amigos. Sin embargo, él se sorprende cuando, digamos, llegan a conocer a sus familias y se sorprende cuando se da cuenta de que muchos de ellos tienen familiares de la sierra, familiares de la selva, y nunca se preguntó el por qué lo discriminaban, digamos, por ser de la sierra, teniendo familia de la sierra. Entonces digamos, es algo que se da muchas veces aquí, ¿no? Como se dice, el cholo a veces discrimina al cholo. Sí. Entre solos nos discriminamos. Y también yo creo que la discriminación viene o sea, el hecho de que nos discriminemos entre nosotros viene por un problema de que existe mucho resentimiento social y mucha vergüenza. El que la gente no quiere que sepas de dónde eres o dónde vives porque crees que por eso eres menos. O sea, tú solito, o sea, ya está pasando lo que es la autodiscriminación. Tú solito te discriminas, tú solito te separas porque la gente te ha metido tanto esa idea que tú mismo te sientes inferior. Sí, Lo que pasa es que quiere buscar como que no llamar la atención y mejor resguardarse para él mismo sus problemas, ¿no? Bueno, no es problema, en sí es... Sus características. Claro, sus características, claro, que para otras personas pues, puede resultar un problema, ¿no? Bueno, un Pero, problema entre comillas. chicos, ¿ustedes no piensan que el origen de esto viene básicamente de la publicidad que recibe el peruano? Nosotros Sí. creamos un estereotipo de belleza el cual no es peruano. Es europeo. Claro. Un cierto ideal o sueño que queremos llegar a ser, ¿no? También Y- tiene que ver bastante con el tema monetario. Yo creo que somos muy alienados. Creo que en el Perú, o sea, viajar a otro país o tener familiares en otro país te hace sentir mejor cuando ni siquiera te sientes orgulloso de tus raíces o de lo que eres. Entonces hay mucha alienación en los peruanos, el creer que porque eres de otro lugar eres mucho mejor cuando, o sea, no te sientes, no hay identidad nacional para empezar. Claro, ahí intervienen más las clases sociales. O sea, si tú eres superior a uno, entonces supuestamente superior, no, ¿cómo se llama? No existe una diferenciación o algo. Sí. Por ejemplo, yo entrevisté a chicos de beca 18 y me contaron que cuando ellos supieron que habían obtenido la beca y les dijeron que tenían que venir a Lima para estudiar en una universidad privada, al principio a ellos les dio temor, sí, temor, porque decían, no sé, cómo me va a tratar la gente o cómo me van a recibir, es un mundo nuevo, o sea, es totalmente diferente a cómo ellos vivían, cómo comían, hasta la forma de vestir. Cuando ellos llegaron a Lima, era la primera vez que pisaban Lima, ellos tenían mucho miedo de preguntarle a las personas dónde quedaba la universidad o dónde quedaba el pabellón, porque sentían que ellos les iban a gritar o que les iban a regañar. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y ellos decían, porque, no sé, me siento menos. O sea, ellos los veía como que con traje y los veía mucho más arriba que yo. Y ellos mismos, o sea, tenían ese pensamiento. Mira, sin ir tan lejos, lo que acaba de pasar ahora en la Champions, no sé si habrán visto en Face que sale siempre, ganó el equipo de Real Madrid y ponían a la Madrid y la gente ponía, Claro. tú apoyas un equipo español pero eres descendiente de Atahualpa Ajá, sí. o eres tremendo peruano que vive en Comas, San Juan del Lurigancho, Cruzado. Eran cosas bien racistas, pero que lo tomamos a broma. Claro, el enemigo de un peruano resulta peruano. Pero, o sea, ¿por qué íbamos a eso? Sí, yo tampoco no entiendo. Lo que pasa es que, o sea, lo hacemos pasar como bromas a un principio, sin embargo tienen un mensaje de trasfondo y nosotros no lo notamos o lo tomamos para juego, o quizás empieza siendo una broma, pero luego se torna mucho, tiene un mayor nivel de, no sé, como que suele empezar más. O sea, por ejemplo, en el caso yo entrevisté a un amigo que era de Pisco
Él vino a vivir a Lima por el terremoto que hubo en Pisco. Y cuando llegó a Lima, a él lo discriminaban por ser de Pisco. Le llamaban damnificado y esas cosas. Entonces a él le pareció en un principio algo chistoso, ¿no? Porque también es algo estúpido, por así decirlo. Entonces él hasta se reía de eso. Sin embargo, eso generó dar pie a que puedan haber más tipos de bromas o más discriminación de otros tipos, ya mucho más fuertes. Entonces yo creo que empieza así, ¿no? Empieza por algo leve, luego se va tornando algo mucho más fuerte, y así es como que dejamos pasar este tipo de cosas que la verdad es que no están para nada bien. Creo que es eso, ¿no? O sea, si tú dejas que la discriminación empiece y siga, entonces ahí donde le abres las puertas y esto continúa y se va haciendo cada vez más feo como está ahora. Además, o sea, si así nos tratamos entre nosotros, entre peruanos, ¿cómo vamos a tratar a los que están afuera? Por ejemplo, yo entrevisté a un joven que ha sufrido discriminación por orientación sexual, pero también por nacionalidad. Él nació en Colombia y cuando él llegó acá tenía solo 2 años y los vecinos le llamaban el naquito. O sea, sonará tal vez un poco gracioso porque viene de Colombia y ellos tienen, digamos, problemas muy fuertes con el narcotráfico. Pero, o sea, pensar que todos los colombianos son narcotraficantes o tal vez los venezolanos o diferentes tipos o de diferentes países, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos, o sea, cómo nos ven los otros países, ¿no? Y no solo con extranjeros también, porque, bueno, yo también, como les decía, entrevisté a chicos de Beca 18 y 2 de ellos provenían de Ayacucho. Y dice que cuando ellos llegaron a la universidad, muchos de los estudiantes los llamaban terroristas. Sin embargo, ellos ni siquiera habían nacido cuando se estaba dando el terrorismo aquí en el Perú. Entonces, hablan las personas, o sea, discriminan sin conocer historia. Por supuesto. De hecho, una experiencia muy particular de la cual me contó la persona a la cual entrevisté fue que cuando él empezó en la Universidad San Marcos a estudiar la carrera de Derecho, él no tenía los recursos suficientes, digamos, para lo que era comida y lo que eran pasajes, ¿no? Para poderse transportar. Él no sabía mucho del trabajo y de movilizarse en Lima o qué podría hacer para ganar dinero de una forma informal, digamos. Entonces recurrió a la ayuda de una amiga y me contó que cierta tarde decidieron hacer como chicha y vasos de gelatina para vender. Decidieron venderlos en la esquina de una avenida y le sobraron como 3 y se los dividieron para venderlos aparte. Fueron a un parque. Él me cuenta que era la primera vez que alguien le había dicho tal cosa, pero fue como que se acercó una señora que estaba en una banca y la señora rápidamente y de forma descortés le dijo: ¿por qué no te vas a vender a tu cerro? Entonces su expresión fue simplemente de alejarse y ofrecerle ese vaso a otra persona. Y lo que él me dijo es que mientras que hay personas que te dicen que no, gracias, hay otras que no te contestan y hay otras que te agreden con insultos racistas. Eso fue, por ejemplo, una experiencia de la cual él me habló. Lo peor es que ese tipo de frases pasan todos los días. Y eso es lo más preocupante, que realmente vivimos con eso todo el tiempo y se escucha todo el tiempo. Si uno se va en transporte público, se da cuenta de que verdaderamente escucha eso todo el tiempo. O sea, cholo, M o cosas así. Y es como que a mí me indigna, por lo menos a mí sí me parece, no sé, súper feo. Sí, de verdad es que tenemos que lidiar con eso, que lo estamos dejando como si fuera algo cotidiano, pero en realidad a estas personas sí les hiere. O sea, sí lo ignoran de alguna u otra manera, pero muchos de los que entrevisté sufrieron de depresión por esto. Entonces, tampoco, o sea, es bueno para unos y malo para otros. ¿Y qué estamos buscando? Estamos buscando la igualdad. Y digamos, ¿cuál es la causa de todo esto? Es la intolerancia. Exacto. Además, la persona a la que yo entrevisté, como dije, había sufrido de discriminación por orientación sexual. Y esta persona tiene su mamá que es adventista, entonces fue muy difícil para su mamá aceptarlo. Todavía no lo acepta, pero sí fue, digamos, muy rechazado por ella. Fue por toda su familia. Él obviamente también cayó en una depresión, pero él también me contaba que entre ellos también se discriminaban. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos tal vez el estereotipo, ¿no? De que el gay entonces es la loquita, o tiene que ser afeminado. Es una persona promiscua, exacto, cuando no es así. Pero él me decía, o sea, yo no soy la loquita, tal vez ellos lo son, pero yo no. Entonces, en ese momento te das cuenta que también ellos se discriminan, o sea,
entre ellos dicen, no, tú no, porque tú eres loquita. Entonces, pero yo no, o sea, yo soy hombre, pero me gustan los hombres, ¿no? Entonces, entre ellos también se discriminan y así también pasa. Por ejemplo, yo creo que el Perú tiene mucha discriminación por género, entonces hay muchas mujeres que tienen ese pensamiento machista y discriminan a las mujeres. Entonces, exacto, en realidad la persona que yo también entrevisté era por orientación sexual, pero ella tampoco había nacido en el Perú, nació en Estados Unidos. Y sin embargo me contaba que también había, o sea, existe el otro tipo de discriminación, que es porque creían que ella era de otro país y porque digamos que es una persona castaña, blancona, la veían como que, la bruta, o sea, cuando en realidad no es así, o sea, ¿por qué juzgar a las personas por cómo se ven? O sea, y además de su orientación sexual, lo que le pasó a ella, su familia también era muy católica, entonces su mamá cuando se enteró fue como que chocante y también a la vez como que una de sus tías le dijo un comentario como que ¿cómo siendo tan bonita eres machona o una cosa así? O sea, ¿cómo es que tu propia familia te puede discriminar de esa manera? Bueno chicos, entonces, ¿cuál sería la solución? En mi caso yo pienso que la solución sería educación. Si una persona está educada sobre qué es lo que hay en el mundo, no existe este racismo. O sea, si le dices, mira, no solo existe el hombre y la mujer, sino que hay personas que a hombres que le pueden gustar hombres y mujeres que le pueden gustar mujeres. De la misma forma, pues no solo hay este tipo de personas, sino hay personas que tienen un color de piel más trigueña, vienen de otro lado. Para erradicar el racismo o la discriminación básicamente yo pienso que está en el colegio y en la familia, en la educación. En la cultura. la tolerancia, Es sobre como todo. podemos ver, los niños, o sea, los niños chiquitos no discriminan. Si lo hacen es porque aprenden, porque lo Imitan ven. más lo que ven. Ajá. Están imitando lo que ven de sus familiares, de quien sea. De O los sea, medios. realmente Los medios los niños se también. malogran al crecer. Un niño no te va a discriminar, un niño entiende mucho mejor que una persona mayor porque no tiene prejuicios. Y eso, o sea, es formando con cada conocimiento que va aprendiendo en el camino. Entonces cerramos que la discriminación es aprendida, no es porque naces discriminando a gente. Y así concluimos. Que se puede controlar con la educación. Sí. Uno Y tiene que ser además que tolerante. quizá nuestra generación puede ser la del cambio, ¿no? Somos gente con mente mucho más abierta y quizá podemos Exacto. plantar eso en las nuevas generaciones y demostrar que realmente podemos ser un país mucho más desarrollado y con respeto a todos. Tolerancia. Exacto, De con paso mucha a paso tolerancia. existe una solución. Porque todo eso va a llevar a la unión y que de verdad, o sea, se forme una verdadera sociedad peruana. Exacto. Claro, porque de eso se trata la vida en sociedad, ¿no? El respeto mutuo y vivir entre todos, convivir, eso se llama convivir. Y derechos y deberes para todos por igual. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.